Hola a todos y bienvenidos un nuevo día más al Club de la Fiebre. Bueno, sí es verdad que he vuelto a estar mucho tiempo sin grabar vídeos, pero es que claro, con la que está cayendo en España desde donde estoy grabando el vídeo, pues la situación es verdad que lo merecía. Y es que hoy vamos a hablar del coronavirus en los niños. ¿Por qué no hemos hecho un vídeo antes sobre este tema que está tan de actualidad? Pues precisamente por eso, porque ha habido tantos cambios desde que se descubrió el virus allá por finales de 2019 en China, que hasta que la cosa nos ha extendido un poco a nivel mundial, no hemos tenido datos suficientes para poder contrastar la información y poder mostrarosla de manera que los datos científicos nos avalen en todo lo que vamos a decir. La situación ha ido cambiando tanto que hasta que no teníamos suficientes datos y sobre todo con niños, dentro de que la población infantil es la menos afectada, pues precisamente por eso los datos científicos han tardado un poquito más en llegar. Teníamos mucha información de adultos, pero es verdad que la información se ha ido actualizando día tras día y grabar un vídeo en redes sociales como Instagram o Facebook en plan Stories, pues será relativamente práctico, pero grabar un vídeo en YouTube que pueda quedar para dentro de, esperemos que semanas o meses o incluso años, pues la verdad es que compensaba hacerlo cuando ya tuviéramos unos datos que pudieran, ya digo, avalar todo este conocimiento que os voy a explicar a continuación. No sé lo que va a durar el vídeo porque igual me enrollo y esto puede durar un montón, pero la verdad es que toda la información que quiero daros, y ahora que además tenéis mucho tiempo en casa, sobre todo los que vivís en países que están sometidos a un estado de confinamiento o estado de alerta o alarma, no sé muy bien cómo se dice, pues tenéis todo el tiempo del mundo para poder ver el vídeo y empaparos muy bien de todo el conocimiento. Voy a hablar primero de ciertas generalidades de este virus en particular. Este virus recibe el nombre de SARS-CoV-2. Lo que quiere decir SARS-CoV-2 es que es un coronavirus, de ahí lo de COV, COV, coronavirus viene de ahí, y digamos que sería como la segunda versión del virus SARS-CoV que produjo ya una epidemia en el año 2002, que ni siquiera llegó a pandemia como en este caso. Ha habido una serie de mutaciones del virus que probablemente haya condicionado que esta infección se haya prolongado tanto en el tiempo y sobre todo tanto geográficamente, incluso ocasionando pues la pandemia que ahora nos está afectando. La primera parte, la parte que decimos como SARS, quiere decir síndrome respiratorio agudo severo, o grave, que diríamos mejor en español sin utilizar el anglicismo severo, pero bueno, síndrome respiratorio agudo severo producido por el coronavirus versión 2, y por eso se llama SARS-CoV-2. Y por tanto la infección, lo que estamos ahora llamando COVID-19, es la infección que causa el coronavirus, de coronavirus disease, de ahí viene coronavirus disease, de enfermedad por el coronavirus, y 19 viene pues por el año en el que empezaron los cuadros a diagnosticarse, que fue a finales de 2019, como ya sabéis, en la provincia de Wuhan, en China. ¿Qué características tiene este virus? Bueno, para empezar se trata de un virus RNA. Eso quiere decir que el material genético del virus no es como el de nuestras células. Nuestras células son DNA, es decir, tienen ADN o DNA en su material genético, mientras que el virus lo que tiene es una estructura a base de RNA. Es una estructura que es parecida al ADN, pero no es la misma. ¿Qué tamaño tiene el virus? Es un virus, como ya sabéis, de tamaño pequeño, pequeño para nuestros ojos. Lo que pasa que dentro del global de los virus no es de los virus más pequeños que hay. Tiene un tamaño entre 50 y 200 nanómetros. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que para poder ver el virus necesitaríamos aproximadamente colocar 10.000 virus seguidos uno detrás de otro para tener una línea de virus que ocupara 1 milímetro más o menos. O sea que es un tamaño muy pequeño. Ahora, eso sí, dentro de los virus no es de los más pequeños que hay. ¿Qué estructuras conforman el virus? Os lo voy a poner aquí a continuación. Os voy a ir poniendo la estructura del virus para que vayáis entendiendo qué características le dan al virus sus peculiaridades. Lo primero que nos encontramos, y como envuelta, nos encontramos una bicapa lipídica. Una bicapa lipídica formada por fosfolípidos en doble membrana, como veis a continuación. ¿Eso qué significa? Pues eso significa que es una capa de grasa, y esa es precisamente la que eliminamos con el lavado con cualquier jabón convencional, con agua y jabón convencional. Se rompe esta estructura, el virus queda desnudo y entonces no tiene capacidad infectante. Por eso es tan importante lo del lavado de manos, por esa estructura lipídica que es sensible a los jabones. Flotando en esa estructura nos encontramos con distintas estructuras proteicas. Ya no son grasas, sino que son proteínas. Y hay distintos tipos de proteínas que ya veremos la importancia que tienen. ¿Qué proteínas estamos hablando? Pues distintas proteínas, como veis en el dibujo que os pongo. La proteína hemaglutinina esterasa, HE, la proteína M o la proteína E. Y además nos encontramos otra proteína que es súper importante a la hora de entender la infectividad del virus, es decir, cómo el virus invade a las células. Y esa es la proteína Spike o proteína S o proteína espiga o espícula en español, podría decirse de distintas maneras. Esa proteína es la que le confiere la capacidad de encontrar un receptor en cualquiera de nuestras células o en muchas de nuestras células con un receptor que os diré a continuación, que da la capacidad de que pueda entrar dentro de la célula. Y estas proteínas en realidad son las más importantes, es decir, la bicapa lipídica es muy importante porque es la que rompemos con el lavado de manos y con el jabón, pero las proteínas tienen una importancia pues por dos motivos. Primero, lo que os acabo de decir de la proteína S. La proteína S o proteína Spike o proteína espiga es la que es capaz de unirse a un receptor en nuestras células, en muchas de nuestras células con un receptor que os contaré luego, y
gracias a esa proteína es capaz el virus de entrar dentro de nuestras células. Y además, porque en las proteínas normalmente se confiere la inmunidad. Las proteínas son las estructuras que nuestro sistema inmune va a reconocer para crear anticuerpos y avisar a nuestro sistema inmune para que nos pueda defender de nuevas infecciones por el mismo virus y para atacar esta misma infección en el primer momento que tenemos contacto con ella. De esta manera, las proteínas lo que hacen es avisar a nuestro sistema inmune que las reconoce. Nuestro sistema inmune tiene una capacidad de reconocer esas proteínas que están situadas flotando, digamos, en esa superficie, y lo que hace es crear una respuesta inmune para atacar a la infección que en ese momento se está produciendo y a su vez para crear una inmunidad para nuevas infecciones durante un tiempo determinado que a fecha de hoy en realidad todavía no conocemos cuánto va a durar esa inmunidad. Y en general también estas proteínas son importantes porque si las reconoce nuestro sistema inmune, lo que nos encontramos es que también es donde van orientadas muchas de las terapias con vacunas. La creación de vacunas muchas veces va orientada a crear anticuerpos contra esas proteínas, y es en eso en lo que se centra la investigación en vacunas, que actualmente hay muchísimas investigaciones, distintos tipos de vacunas que se están intentando desarrollar para que en los próximos meses podamos disponer de una vacuna eficaz contra este virus. Y por último, dentro de toda esta estructura que rodea al material genético, nos encontramos justamente eso, el material genético, el ARN que os he comentado antes, que también tiene algunas otras proteínas en su estructura, pero sobre todo lleva la información genética que va a ser la clave de la replicación del virus. Como ya os he comentado, hay otras muchas infecciones por coronavirus que causan cuadros en los niños, y lo he comentado en algunos otros vídeos que podéis ver en mi canal, como la laringitis, puede causar bronquiolitis, puede causar catarros comunes y puede causar cuadros de gastroenteritis, y esto es muy común. Y aunque se descubrieron relativamente hace no demasiados años, sabemos que son infecciones que llevan en contacto con el ser humano durante probablemente millones de años, distintos tipos de coronavirus, y en general causan cuadros leves. ¿Qué dos excepciones recordamos? Pues las que os acabo de comentar, la del SARS-CoV del año 2002, epidemia que empezó, como digo, en China y que por suerte no se extendió al resto del mundo, con una afectación, por tanto, de la población mucho menor. Y por otra parte tenemos el MERS, ¿no? El síndrome respiratorio del Oriente Medio, que fue en el año 2012, que también tuvo una afectación bastante potente, con muchísima letalidad, pero muy local, muy limitada al Oriente Medio y sobre todo en su origen, en Arabia Saudita, donde se originó. Pero en general lo que nos tenemos que quedar es que los coronavirus producen cuadros desde leves a moderadamente graves, pero que llevamos con ellos conviviendo muchísimos años. Y para entender cómo causa patología este virus en particular, lo primero que voy a intentar explicaros es sobre todo cómo se produce la infección del virus a nivel de las células, es decir, cómo ataca el virus a nivel de nuestras células. Y a continuación lo que voy a explicaros es por qué se produce esa respuesta tan particularmente grave en algunos pacientes, sobre todo a medida que van avanzando en edad, y por qué afecta menos a los niños, que será lo que veamos en la última parte del vídeo. Recordad que os hablaba hace unos segundos de la proteína S o de la proteína Spike, esa proteína que estaba flotando en la bicapa lipídica del virus. Esa proteína lo que hace es reconocer determinadas estructuras también proteicas que están en la superficie de algunas de nuestras células, o de muchas de nuestras células. La verdad es que afecta a distintos tejidos, sobre todo en particular, aunque sabemos que hay otras células que pueden verse afectadas, donde producen su daño principal y donde van a producir un cuadro inflamatorio más agresivo, sabéis que es en los pulmones, donde nos encontramos dos tipos de células, las que llamamos los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2, que están a nivel alveolar. Los alveolos, recordad que es donde se produce el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno a nivel del sistema respiratorio. ¿Qué es lo que pasa, por tanto, con estos receptores? Pues que, como os digo, la proteína que va en la superficie del virus reconoce ese receptor. Y sabemos que ese receptor es la enzima convertidora de angiotensina 2, que tiene otra función completamente distinta. Regula la tensión arterial a través de distintos procesos enzimáticos que no voy a comentar ahora. Es decir, es una proteína que tiene otra función, pero lo que hace el virus es reconocer esa proteína como lo hace una cerradura con una llave. La llave sería las espigas que tiene el coronavirus y la cerradura sería la enzima convertidora de angiotensina 2 que tenemos en muchas de nuestras células, pero sobre todo en las que están en el aparato respiratorio, porque es donde inicialmente van a producir un daño más importante. Una vez que se produce este reconocimiento, lo que hace la célula es enviar señales al interior de esta para que se produzca la introducción del virus dentro de la célula. El virus entra a la célula, pierde su membrana lipídica y entonces el material genético que estaba en el interior del virus, como veis en el vídeo que os pongo a continuación, queda en el interior de la célula. ¿Qué es lo que hace el virus? El virus está diseñado para que, una vez que el material genético está en el interior, pueda utilizar toda la maquinaria de la célula, de nuestras células, para producir más material genético y más proteínas. De manera que lo que hace es utilizar todo el material reproductor, digamos, de nuestra célula, y vale para que pueda copiar su propio ARN, crear más material genético y crear todas las proteínas para crear nuevos virus. Esto lo hace dentro de nuestras propias células, produciendo todas las partículas que van a formar el virus. Y una vez que están todas estas partículas, lo que hacen es salir al exterior, produciendo primero, por el acúmulo de virus dentro de la propia célula, un daño a la propia célula que puede acabar muriendo por un mecanismo que llamamos apoptosis o muerte celular programada. Las células infectadas y que sufren esta invasión pueden morir, es frecuente que lo hagan, y a continuación lo que hacen es salir el virus al exterior buscando nuevas células, buscando nuevos receptores como
como los que os acabo de explicar, para producir infección consecuentemente a nuevas células del epitelio de los alvéolos. Una vez que el virus empieza a colonizar una detrás de otra sucesivas células del aparato respiratorio, sobre todo lo que produce es una respuesta inflamatoria, es decir, nuestro cuerpo empieza a reconocer todas esas proteínas que os estaba comentando antes, que estaban sobre la bicapa lipídica, empiezan a reconocerlas para empezar a mandar avisos a nuestro sistema inmune para que empiecen a producir lo que conocemos como una reacción inflamatoria de defensa. Lo que trata de hacer es intentar defendernos de esa infección que está empezando a propagarse rápidamente, en el caso particular de que estamos hablando, dentro de los pulmones sobre todo. Ya digo, afecta a otras células, pero sobre todo nos centramos a nivel pulmonar porque es donde de forma primaria produce más daño. En la primera fase es donde se produce sobre todo más daño. Y hasta aquí todo fenomenal, es decir, esto es lo que tiene que hacer nuestro cuerpo. Hay una infección, reconocemos esa infección, nuestro sistema inmunitario empieza a atacar a esos virus, empieza a reconocerlos, empieza a crear una respuesta inmune y hasta aquí todo bien, como digo, es lo que haríamos en cualquier otra circunstancia de cualquier otra infección vírica o bacteriana para poder defendernos de ella. ¿Qué es lo que pasa particularmente en la infección por SARS-CoV-2, por esta versión 2 del coronavirus que conocíamos hasta ahora y que lo está haciendo tan peligroso? Pues lo que se ha descubierto es que es precisamente no la propia infección del virus, no la propia fase inicial de la infección del virus, sino esta respuesta inmune que nos debería en realidad proteger del virus, la que en algunos pacientes está produciendo un aumento de los procesos inflamatorios de forma brutal. Esto que se ha conocido, incluso lo llamamos tormenta de citoquinas. Las citoquinas son los marcadores de inflamación como la interleuquina 1, la interleuquina 6, el interferón gamma, los TNFs, todos esos marcadores que nos están diciendo qué capacidad inflamatoria está teniendo el cuerpo frente a esa infección, se disparan de forma brutal cuando la infección precisamente tendría que estar empezando a estar controlada. Justamente como os pongo en el gráfico que figura aquí, pues veis que a medida que va bajando la carga viral y que nuestro cuerpo precisamente está haciendo el trabajo que tiene que hacer, que es encargarse de defendernos de esa infección, justamente empieza esa respuesta inflamatoria tan brutal, como he dicho antes, tan masiva, la que empieza a producir daño a nivel de nuestro sistema respiratorio. Por tanto, no es tanto la infección en sí misma del virus, sino nuestra propia respuesta, la propia respuesta de algunos pacientes, la que está ocasionando esa evolución a medida que van pasando los días, en lugar de tender a la mejoría, tender al empeoramiento y a poner al paciente en una situación tan complicada que incluso le puede llevar a la muerte, como estamos viendo, por desgracia, en estos días. Por lo que os acabo de comentar, y a falta de tener una vacuna, entenderemos que el tratamiento va orientado un poco en tres líneas. El tratamiento, por una parte, sintomático, es decir, tratar los síntomas, que el paciente se encuentre un poco mejor con las medidas generales de hidratación, mantener al paciente bien hidratado, mantener controlada la fiebre y los síntomas generales con antitérmicos como el paracetamol. Por una parte, también tenemos una segunda línea de tratamiento, que son los fármacos, que lo que hacen es inhibir o bien la entrada del virus o la replicación del virus en el interior de la célula, es decir, vamos a frenar la entrada del virus a través de ese receptor, o bien vamos a frenar la replicación del virus en el interior de la célula. Pero por último, y donde están haciendo más investigaciones al respecto, es sobre todo de frenar esta respuesta inflamatoria que tienen los pacientes. Si frenamos esa respuesta tan excesiva que tiene nuestro cuerpo, frenaremos todo el daño secundario que no tanto el virus, sino nuestra propia respuesta para defendernos de él está produciendo esos daños tan importantes. Y ahí están muchas líneas de investigación y donde se han probado tratamientos antiinflamatorios de distinto tipo, desde los corticoides a tratamientos antiinflamatorios que lo que hacen es atacar precisamente o inhibir esas proteínas que están implicadas como mediadores inflamatorios. En resumen, tres líneas de tratamiento. Por una parte, el tratamiento sintomático, por otra parte, el tratamiento para frenar o la entrada o la replicación del virus, y por otra parte, y donde está habiendo más investigación actualmente, es frenar el cuadro inflamatorio reactivo que ocasiona la respuesta inflamatoria anómala o excesiva que tenemos contra este virus. Y entonces, y por último, ¿qué es lo que está ocurriendo con los niños? ¿Por qué en los niños afectan menos? Si en general todos los cuadros infecciosos víricos afectan de forma particular a los niños. Ya lo sabemos con otras infecciones víricas como el catarro común, la laringitis, la bronquiolitis, la gripe, todas las infecciones víricas que afectan en general mucho a la población infantil. En este caso particular estamos viendo que lo afectan mucho menos. Después de mucha investigación, hay distintas teorías que en mayor o menor medida pueden explicar por qué este fenómeno está ocurriendo en particular en esta infección en los niños, que los pediatras agradecemos muchísimo porque por suerte no está haciendo tanto daño a la población pediátrica, pero por otra parte nos está también ayudando a entender cómo es el proceso de infección en los niños y qué hace que particularmente se vean menos afectados. Y eso es lo que os voy a contar. Voy a contaros las distintas teorías que se han barajado, que actualmente se están barajando, algunas con más o menos ventajas contra otras, y que explicarían un poco por qué este cuadro afecta de forma menos agresiva a los niños. Teoría número 1. Los niños están más sanos en general y respiratoriamente o pulmonarmente en particular. Se han sometido a menos contaminación ambiental, a menos humo del tabaco, a menos contaminantes. Esta teoría, la verdad es que lo que trata de reflejar es que en un pulmón más sano cualquier reacción inflamatoria va a ser menos y por tanto esos niños se van a ver menos afectados. ¿Qué es lo que yo veo malo de esta teoría?
pues que es verdad que, como acabo de decir, hay otras muchas infecciones por coronavirus de otras familias o bien por otros cuadros distintos del coronavirus, como he dicho, cuadros catarrales, cuadros gripales, etcétera, que también afectan particularmente a niños, y los niños tienen igual los pulmones igual de limpios o igual de menos inflamados previamente o igual de menos intoxicados por tóxicos ambientales o por el humo del tabaco o por lo que sea, cuando van a tener un cuadro catarral o un cuadro gripal, y sin embargo lo tienen y pueden tener cuadros moderados o incluso graves producidos por distintos virus estacionales que ya conocemos de previamente, con lo cual la teoría de que el niño está más protegido porque tienen un pulmón previamente más sano o menos afectado por la contaminación o por determinados tóxicos ambientales, la verdad es que es la menos probable a mi gusto. La teoría número 2, un poco basada en lo anterior, es decir, las características de los niños hacen que tengan un sistema inmune que aún está en desarrollo desde que nacen hasta los primeros años de su vida, y a medida que van convirtiéndose en adultos tienen un sistema inmune en desarrollo que hace que sean menos propensos a defenderse de forma eficaz contra determinados tipos de virus. Es decir, esta teoría lo que trata de explicar es que, dado que tienen una defensa un poco menos buena ante las infecciones de los virus, son capaces de contenerlos en cierta medida, pero no producir esa respuesta inflamatoria tan brutal que nos encontramos en los adultos. Los niños son capaces de contener al menos parcialmente la infección, pero solo de forma parcial, con lo cual pueden tener síntomas muy leves o incluso ser asintomáticos, porque el virus, si no lo internalizamos dentro de la célula y no produce esa respuesta inflamatoria tan llamativa, pues no nos encontraríamos todos los síntomas graves que nos encontramos en los adultos. Esta teoría podría tener bastante de real en el sentido de que en los niños en esas edades, a partir de los 2, 3, 4 años, que tienen un sistema inmune ya bastante formado, pero no del todo competente como para frenar 100%, digamos, la expansión del virus, sería capaz de frenarlo, pero no produciría una reacción inflamatoria secundaria tan importante como ocurre en los adultos. Es decir, frenaría la infección del virus, pero no lo bastante como para que se produjera esa reacción inflamatoria que es la que hace daño en los pacientes más mayores, en los pacientes adultos y en los pacientes en edades más avanzadas. Y además esta teoría tiene otra ventaja, que explica también lo que os contaré también sobre todo en el segundo vídeo. Explica por qué los niños más afectados son los menores de 5 años y sobre todo los menores de 1 año. Estos, aunque tengan en general cuadros muy leves y muchos de ellos también son asintomáticos, tienen más riesgo de tener infecciones más graves. ¿Y por qué ocurre esto? Porque esos niños todavía tienen un sistema inmune menos en desarrollo todavía, con lo cual tienen tan poca capacidad de defensa que ni siquiera son capaces de contener parcialmente al virus, como hemos dicho que lo harían los niños un poquito más mayores. Y en esos casos sí que producen, en este caso, no por la respuesta inflamatoria de forma grave que ocurre tanto en los adultos, sino por una incapacidad de poder contener al virus desde sus fases iniciales, con lo cual es el daño directo del virus lo que más probablemente causa daño en estos virus y no tanto la respuesta inflamatoria que ocurre más en los adultos. Es decir, si lo dividimos en grupos de edades, los niños menores sobre todo de 1 año tienen más riesgo de sufrir la afectación por el virus por un sistema inmune mucho más incompetente. A partir del año 2, 3, 4 años van adquiriendo un sistema de defensas mucho mayor que contienen al virus pero que no producen esa respuesta inflamatoria tan importante, y a medida que vamos cumpliendo años nuestra respuesta inflamatoria secundaria a la infección por el virus puede hacer que no tanto el daño del virus sino esa respuesta sea la que nos está causando el daño. Espero que se haya entendido un poco todo esto. Teoría número 3. La teoría número 3 va a favor de que el haber pasado infecciones por otros virus similares de la propia familia coronavirus confiere un fenómeno que llamamos inmunidad cruzada. Es decir, que los niños hayan tenido muchas infecciones por coronavirus. Ya sabemos que los niños son una población que, como hemos comentado muchas veces, sufre muchas infecciones y la mayoría de ellas por virus. Si estos virus son de la familia de coronavirus o similares, lo que pueden producir es una respuesta inmune cuando pasan esa infección. Y cuando viene esta variante del coronavirus, el SARS-CoV-2, ya esos niños que han pasado esas infecciones tienen una reacción de sus anticuerpos preformados de infecciones anteriores. Y lo que ocurre es que cuando viene esta infección les afecta mucho menos porque ya tienen una inmunidad preformada contra otros virus similares. Y eso es lo que le protege cuando sufren esta nueva infección, de tener los anticuerpos preformados de infecciones recientes por virus que se parecían mucho. Y si se parecían mucho, los anticuerpos que formamos o que formaron los niños en aquella ocasión que tuvieron aquella o aquellas infecciones sirven en parte para frenar la expansión del virus, que la infección sea desde asintomática a más leve y que los casos más graves sean mucho menos frecuentes que en los adultos. Los adultos tienen muchas menos infecciones por virus y sus inmunoglobulinas, es decir, sus anticuerpos, han disminuido hasta desaparecer prácticamente. Teoría número 4. La teoría número 4 lo que quiere expresar un poco es que en los niños exista una insuficiente o bien producción o bien expresión o bien función de ese receptor que hablábamos proteico que estaba en la superficie del virus, de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es el receptor donde se va a unir el virus a través de la proteína S, recordad. Pues si tenemos o menos cantidad o menos expresión o menos función activa de esa proteína, pues lógicamente el virus va a tener menos sitios donde
de anclarse, por tanto van a entrar menos dentro de la célula y va a producir menos invasión de la célula por distintos virus, porque no van a tener un sitio eficaz donde anclarse y por tanto no van a internalizarse dentro de la célula y se va a producir una expansión mucho menor del virus. Esta teoría también es una de las que está más en boga ahora mismo. Explica muy bien por qué en la población pediátrica, a diferencia de otras infecciones distintas, está ocurriendo el fenómeno que está ocurriendo. Es decir, si tuviéramos menos proteínas en la superficie que reconocieran al virus, este no tendría dónde anclarse, se internalizaría menos dentro de la célula, produciría menos diseminación del virus y explicaría por qué, si en los niños de verdad se da esta condición, pues tengan cuadros desde asintomáticos a mucho más leves, porque el virus invade mucho menos sus células. Por tanto, en ellos la carga viral sería mucho menor y la respuesta inflamatoria sería mucho menos agresiva, porque los niños tendrían mucho menos de qué defenderse al tener una carga viral más baja y por tanto no crearían o no tendrían que crear una respuesta inflamatoria tan importante como la que sí harían los adultos. Y por último, la teoría 5 o teoría del todo, donde lo que se trata de explicar con esta teoría es que todas las teorías tengan un poquito de verdad, es decir, que haya determinada implicación de las distintas teorías en distintos pacientes, que una, dos, tres o todas las teorías que os explico a continuación tengan implicación en los niños y expliquen un poco que todas ellas de forma conjunta protejan a los niños en la diseminación de la infección por el virus y que haga que los cuadros sean mucho más leves o incluso más asintomáticos que lo son en la población más adulta. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias a todos los que estáis viendo el vídeo, muchísimas gracias a los que os vais a quedar a ver la segunda parte, donde veremos las características clínicas de la infección por coronavirus en los niños y lo que los diferencia principalmente de los adultos, qué síntomas tenemos que estar vigilantes y expectantes en los niños porque son distintos de los adultos. Y nada más, en ese nuevo vídeo hablaremos de todo esto. Recordad también, si queréis hacer cualquier tipo de comentario o pregunta, que estaré encantado de resolver cualquiera de las dudas que os surjan después de ver el vídeo o que tuvierais previamente, y nos vemos en un nuevo vídeo del Club de la Fiebre. Ready, steady,